Cuando Rafael me lo dijo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Estábamos en la cocina, rodeados del aroma a canela y vino caliente, cuando pronunció esas palabras que jamás olvidaré. Cariño, mi ex vendrá a la cena de Navidad. Sé amable, ¿sí? Mi mano tembló tanto que casi dejó caer la copa. Lo miré, intentando entender si se trataba de una broma cruel, pero no. Su rostro era sereno, incluso aliviado, como quien cumple con un acto de buena voluntad. En ese momento supe que esa Navidad no sería una más. Sería la última que viviríamos juntos como antes. Sonreí, esa sonrisa que solo una mujer herida durante años aprende a usar como escudo. Claro, amor, respondí con voz suave. Será una noche inolvidable. Y lo sería. Solo que él no tenía idea de cuán inolvidable. Rafael siguió hablando, enumerando los invitados, comentando que quería cerrar ciclos, que Claudia, su ex, había cambiado, que merecía nuestra madurez y perdón. Yo lo escuchaba en silencio, recordando cada lágrima, cada madrugada que pasé esperándolo mientras ella lo abrazaba en algún hotel. Su voz me llegaba lejana, como un eco desde otra vida, mientras dentro de mí algo viejo, dormido, despertaba. No era odio, era justicia. Apoyé las manos sobre la mesa, observé las luces del árbol reflejadas en el cristal de la ventana, y comprendí que el destino me estaba ofreciendo algo que pocas veces concede, la oportunidad perfecta para cerrar una herida, a mi manera. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama mientras Rafael respiraba profundo a mi lado, tranquilo, ajeno a la tormenta que había despertado. Observé su perfil iluminado por la luz tenue del reloj y me pregunté en qué momento lo amé de verdad. ¿Había sido amor lo nuestro? ¿O solo costumbre y miedo a estar sola? Porque desde que supe lo de Claudia, nunca volví a verlo igual. Ella había sido mi sombra durante años, joven, elegante, con esa seguridad que solo las mujeres que destruyen hogares parecen tener. Yo, en cambio, vivía entre ollas y flores marchitas, tratando de sostener una familia que él mismo rompió. Recuerdo haberla visto una vez, hace más de 20 años, en el supermercado. Me saludó con una sonrisa que olía a victoria. «Ay, María del Pilar», me dijo, «tú eres demasiado buena. Rafael nunca te olvidará». Y tenía razón, nunca la olvidó. Por eso, cuando él mencionó su nombre esa tarde, no sentí solo rabia, sentí que el tiempo se detenía y el pasado se sentaba otra vez a mi mesa. Pero esta vez yo tenía el control. A la mañana siguiente, mientras él salía a trabajar, tomé mi libreta de notas y escribí un nombre que había jurado no volver a pronunciar: Julián Herrera, el hombre con quien Claudia engañó a Rafael. No lo hice por despecho, sino por simetría. Si Rafael quería una cena para cerrar ciclos, entonces todos los ciclos debían cerrarse, incluso los que él no esperaba abrir. Pasé el día preparando la casa, el mantel rojo que tanto le gustaba, los candelabros de plata, las copas heredadas de mi madre. La casa olía a nostalgia y canela, pero mientras cortaba el pavo y organizaba los regalos, también escribía mensajes, hacía llamadas discretas y sonreía ante mi reflejo en el espejo. Me vi distinta, firme, serena, peligrosa. Por la tarde, Rafael volvió con bolsas y un aire festivo que me resultó casi insultante. «Claudia vendrá con su hija», dijo, dejando los paquetes sobre la mesa. «Quiero que veas que ya no somos los mismos». «Claro», respondí, fingiendo ternura. «Me encantará verla y conocer a la hija de tu pasado». Esa noche, cuando él se durmió, salí al jardín con mi teléfono. La luna estaba alta, fría, testigo silenciosa de mi decisión. Busqué el número de Julián en una vieja agenda y marqué. Tardó en responder, pero cuando escuché su voz ronca y sorprendida al oír mi nombre, supe que el juego había comenzado. «María del Pilar», susurró. «No imaginé que volvería a saber de ti». «Yo tampoco», dije con calma, «pero esta Navidad será especial y me gustaría que vinieras». «¿A tu casa?» «A la casa de Rafael. Habrá una cena y tú eres el invitado de honor». Hubo un silencio tenso, luego una risa amarga. «¿Sabes lo que estás haciendo?» «Sí», respondí. «Cerrando ciclos, Julián, como adultos». Colgué antes de que respondiera.
Sentí una mezcla de miedo y satisfacción recorriéndome el cuerpo. Entré a casa, apagué las luces del árbol y me detuve un segundo frente al retrato de boda que aún colgaba en el pasillo. Lo miré con compasión, no con rencor. Esa mujer que sonreía de blanco ya no existía. Subí a la habitación, me acosté junto a Rafael y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. No por amor, sino por paz anticipada, porque sabía que lo que ocurriría en esa cena no sería una simple reunión navideña, sería el principio del fin y el inicio de mi libertad. Y antes de cerrar los ojos, le envié un mensaje a Julián con una sola frase. Él también está invitado. Hay heridas que el tiempo no cura, solo aprende a disimularlas bajo capas de rutina. Yo lo sé bien, porque durante años fingí que nada había pasado, que Rafael era el mismo hombre que conocí en aquella feria de verano hace 40 años, cuando bailamos bajo una lluvia improvisada y me prometió que jamás me haría llorar. Y sin embargo, me hizo llorar tanto que el mar entero podría haberse alimentado de mis lágrimas. Todo comenzó con pequeñas ausencias, llamadas que no atendía, reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada, camisas impregnadas de un perfume que no era mío. Pero uno se acostumbra a mentirse, sobre todo cuando el amor se convierte en miedo a perder lo poco que queda. Debe estar cansado, me decía. Seguro es estrés, pero no era estrés, era ella. Claudia apareció en nuestras vidas como una tormenta que arrasa sin pedir permiso. Era una de sus colegas del banco, siempre con un vestido distinto, una risa brillante y esa mirada de quien sabe lo que provoca. Yo la conocí en una fiesta de fin de año de la empresa. Recuerdo que se acercó a mí con una copa de vino y dijo: «Tú debes ser María del Pilar, la famosa esposa de Rafael». Su tono fue amable, pero en sus ojos había algo que me heló la sangre. Era como si me dijera sin palabras: «Tarde o temprano, lo mío será tuyo». Y así fue. Durante meses soporté la humillación de ver cómo mi esposo se desmoronaba entre mentiras. No hacía falta que lo dijera. Su silencio lo gritaba todo. A veces volvía con el olor a ella pegado al cuello, o con un brillo de culpa que intentaba disimular con regalos, flores, perfumes, joyas. Ninguno olía tan fuerte como su traición. Una noche decidí seguirlo. Era invierno. El viento cortaba como cuchillo y la ciudad parecía dormida. Tomé un taxi y le pedí al conductor que no se detuviera hasta ver a dónde iba. Lo vi bajar del auto frente a un edificio en el centro, mirar a ambos lados y entrar. Esperé 20 minutos, temblando, hasta que una ventana del tercer piso se iluminó. Allí estaba ella, abriendo la puerta con una bata de seda. Lo abrazó, lo besó, y todo dentro de mí se quebró en silencio. Volví a casa sin decir palabra, ni gritos ni escenas, solo silencio. Un silencio que duró años, porque a veces el castigo más grande no es el escándalo, sino la indiferencia. Rafael creyó que no sabía, que era demasiado ingenua o demasiado buena para sospechar, y yo lo dejé creerlo. Lo dejé construir su propio engaño, ladrillo por ladrillo, hasta que se sintiera a salvo. Los meses siguientes fueron una farsa perfecta. Preparaba su desayuno, lavaba su ropa, escuchaba sus mentiras con una sonrisa tranquila. Por dentro, moría. Pero con cada día que pasaba, aprendía algo nuevo. La paciencia puede ser un arma si sabes cuándo disparar. Claudia desapareció de su vida tan repentinamente como había llegado. Al principio, pensé que se había cansado de él, pero luego supe, por una vecina que trabajaba en el mismo banco, que la relación terminó mal, con un escándalo. Lo que Rafael nunca supo fue que yo había tenido algo que ver. Un correo anónimo, una llamada en el momento justo, una palabra sembrada en el oído correcto. No necesitaba gritar venganza. El silencio hizo el trabajo por mí. Desde entonces, mi vida fue una larga representación. Sonrisas ante los vecinos, cenas de aniversario, fotos familiares que ocultaban un matrimonio muerto. Pero nunca olvidé su nombre, Claudia Gómez. Era como una espina bajo la piel, pequeña, invisible, pero siempre presente. Y ahora, después de tantos años, Rafael la traía de vuelta a mi mesa. «Quiero cerrar ciclos», me había dicho. ¡Qué ironía! El hombre que nunca tuvo el valor de enfrentar sus pecados ahora quería redención. Pero no entendía que los pecados no se borran con vino y pavo. Se pagan. Esa tarde, mientras planchaba el mantel de Navidad, recordé algo que me estremeció. Una noche, poco antes de que Claudia desapareciera,
Encontré en el bolsillo de Rafael una nota escrita con su letra. Decía: «Algún día, cuando todo se calme, te presentaré a María. Ella sabrá entender». Lloré tanto al leerlo que la tinta se corrió. No porque lo creyera, sino porque comprendí que, para él, yo siempre sería una pieza de decoración, útil, silenciosa, reemplazable. Me tomó años volver a mirarme al espejo y reconocerme. La mujer que fui se había ido, y en su lugar había quedado otra, más fuerte, más serena, más peligrosa. No necesitaba gritar, ni vengarme a golpes. Mi poder estaba en mi calma. Así que cuando Rafael me dijo que Claudia vendría a cenar, no sentí miedo, sentí oportunidad. La oportunidad de cerrar un ciclo, sí, pero no como él imaginaba. Por la noche, mientras guardaba los adornos en una caja, observé el retrato familiar sobre la repisa. Nuestros hijos, ya grandes, sonreían sin saber nada del pasado que los había construido. No los culpo. Siempre intenté protegerlos de la verdad, aunque esa verdad me devorara por dentro. Suspiré y apagué las luces. El pasado, pensé, no muere. Solo espera el momento adecuado para ponerse su mejor vestido y regresar a cenar contigo. Y este año, en mi casa, el pasado tenía un lugar reservado en la mesa. El amanecer del 23 de diciembre me encontró despierta, de pie junto a la ventana, observando cómo el sol teñía de oro los techos fríos del vecindario. No era nerviosismo lo que sentía, era expectación. Había pasado toda la noche planeando cada detalle, cada mirada, cada palabra que se diría en esa mesa. No dejaría nada al azar. Si Rafael quería una cena para cerrar ciclos, entonces sería una cena que él jamás olvidaría. Comencé el día con calma. Fui al mercado temprano, como siempre, saludando a los mismos rostros de cada año. Nadie imaginaba que detrás de mi sonrisa tranquila se escondía una venganza cuidadosamente servida. Elegí los mejores ingredientes, el pavo más grande, el vino favorito de Rafael, las especias exactas que solían recordarle su infancia. Todo tenía que ser impecable, no porque quisiera agradarle, sino porque la perfección es el disfraz más elegante del desquite. Mientras caminaba entre los puestos, vi parejas comprando juntos, niños con gorros rojos, y me invadió una nostalgia silenciosa. En otro tiempo, Rafael y yo también habíamos sido así, cómplices, ingenuos, creyendo que el amor bastaba, pero el amor, con los años, se vuelve una moneda que solo conserva valor para quien no la ha gastado, y él la había gastado toda. Regresé a casa cargada de bolsas y propósitos. Puse música navideña, encendí el horno y me até el delantal blanco. Mientras amasaba el pan, me sorprendí tarareando, como si una parte de mí disfrutara realmente del ritual. Pero cada movimiento tenía un motivo oculto: mantener mis manos ocupadas para que mi mente no se desbordara. A media mañana recibí un mensaje. Era de Claudia. «Querida María del Pilar, me alegra tanto que me hayas permitido compartir esta cena. Prometo ser respetuosa. La vida es demasiado corta para los rencores, ¿no?» Me quedé mirando la pantalla con una sonrisa que me dolió en los labios. Respetuosa. Esa palabra en su boca sonaba a provocación. Respondí con calma: «Por supuesto, Claudia. Será una noche muy especial. Te esperamos a las 8». El silencio posterior fue tan dulce como un veneno. Seguí preparando la casa. El árbol resplandecía con luces nuevas. Los adornos brillaban con una pulcritud casi quirúrgica. Coloqué 4 cubiertos sobre el mantel rojo. 4. Uno para cada protagonista de aquella historia que por fin llegaba a su escena final. Rafael entró al mediodía, silbando, ajeno al huracán que se gestaba. «Qué bonito está todo, Pilar», dijo mientras se servía un café. «Sabía que podía confiar en ti». Asentí sin mirarlo. «Confiar en mí. Qué irónico. Si supiera lo mucho que había confiado yo en él una vez y lo poco que esa confianza valía ahora». «¿Vendrán también tus hijos?», pregunté, fingiendo distracción. «No, este año celebran con sus suegros. Será una cena tranquila», respondió, sonriendo. «Tranquila, sí, tan tranquila como el silencio que precede a una tormenta». Pasé la tarde preparando los postres. Pan dulce, turrones, natillas. Todo debía oler a hogar, a inocencia, pero en cada plato servía también un recuerdo, una lección, una verdad que pronto saldría a la luz. A las 6 me encerré en la habitación. Me miré al espejo. Tenía el cabello recogido, los labios pintados con un tono discreto,
el vestido verde esmeralda que Rafael siempre elogiaba. Me vi hermosa, pero no por él, por mí. Esa noche no quería parecer una esposa perfecta, quería parecer impenetrable. Saqué del cajón una caja de madera donde guardaba fotografías viejas. Había una de Rafael y Claudia, tomada hace más de 20 años, en una fiesta del banco. Los vi riendo, tan jóvenes, tan seguros de su impunidad. Guardé la foto en un sobre. No con dolor, sino con precisión. Sería útil más tarde. El teléfono sonó. «¿Sí?», respondí. «¿María del Pilar?». Era Julián Herrera. Su voz tenía ese tono cínico de quien ha envejecido sin remordimientos. «Sí, recibí tu mensaje. Aún no entiendo por qué quieres verme, pero admito que la curiosidad me puede». «Perfecto», dije con serenidad. «Te espero mañana a las 8. Ven bien vestido. Será una noche elegante». «¿Rafael lo sabe?». «No, y es mejor que no lo sepa». Hubo un silencio largo, casi divertido. «Eres más valiente de lo que imaginaba, María del Pilar». «No, Julián», susurré. «Solo aprendí de los mejores». Colgué. Durante los siguientes minutos me quedé quieta, escuchando el tic-tac del reloj. Sentí una calma profunda, una certeza inquebrantable. No había vuelta atrás. Encendí las velas, probé el vino y dejé lista la mesa. Cada plato tenía su historia, cada detalle su propósito. En el centro coloqué una flor blanca, símbolo de pureza, aunque sabía que esa pureza ya no vivía en esta casa. Cuando Rafael subió al dormitorio, cansado, me abrazó con ternura. «Gracias por hacer esto posible, Pilar», susurró. «Eres una mujer increíble». Yo lo abracé también, pero no respondí, porque sí, era una mujer increíble. Solo que él aún no sabía cuán lejos podía llegar esa incredulidad. Mientras él dormía, salí al pasillo y apagué todas las luces, salvo una, la del comedor. Desde allí podía ver el reflejo del árbol en la ventana. Era hermoso, un cuadro perfecto. Me quedé mirándolo y pensé que la belleza, a veces, también puede ser una forma de venganza. Cerré la puerta con suavidad, suspiré y murmuré para mí misma: «La mesa está puesta, falta solo la verdad». Y en ese silencio supe que lo tenía todo listo. No faltaba el vino, ni el pavo, ni el perdón fingido. Solo esperaba que el pasado tocara la puerta. Y cuando lo hiciera, yo sería quien abriera con una sonrisa. La tarde del 24 de diciembre cayó lenta, casi solemne, como si el cielo supiera que algo importante estaba por ocurrir. Desde temprano, el aroma del pavo asado impregnaba cada rincón de la casa, y las luces del árbol parpadeaban con una cadencia hipnótica. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Rafael llevaba horas nervioso. Iba y venía del salón al dormitorio, ajustando el cuello de su camisa, preguntando si el vino estaba en su sitio, si las copas estaban limpias, si la música no sonaba muy alta. Yo lo observaba con esa calma que confunde, la que parece paciencia, pero es cálculo. «Te noto muy tranquila, Pilar», dijo él con un tono mezcla de sospecha y alivio. «¿Y por qué no habría de estarlo?», respondí con una sonrisa. Después de todo, no todos los días uno comparte la cena con los fantasmas del pasado. Él rió, sin entender. Siempre fue torpe para leer los subtextos. El reloj marcó las 7:30. Encendí las velas del comedor y revisé por última vez la mesa. 4 cubiertos brillaban bajo la luz cálida, 2 a cada lado. En el centro, el pavo, los acompañamientos, el vino, las copas esperando el primer brindis. Parecía una pintura de familia perfecta. Nadie hubiera imaginado que cada plato servía una dosis de tensión. A las 8 en punto, el timbre sonó. Rafael se sobresaltó, se acomodó el cabello, respiró hondo. «Debe ser ella», dijo. «Entonces ve», respondí suavemente. «Es tu invitada». Lo vi caminar hacia la puerta con pasos vacilantes. En cuanto la abrió, la vi entrar. Claudia Gómez, más envejecida, pero aún con esa elegancia arrogante que nunca perdió. Llevaba un vestido azul oscuro, el cabello perfectamente arreglado y un perfume tan intenso que parecía querer adueñarse del aire. «Feliz Navidad, Rafael», dijo con una voz que sonaba ensayada. «Feliz Navidad, Claudia», respondió él, intentando ocultar la incomodidad. Cuando sus ojos se posaron en mí, su sonrisa se tensó. «María del Pilar», dijo extendiendo una mano que dudé en tomar. «Qué gusto verte». «El gusto es mío», contesté, mirándola directo a los ojos. «Adelante, la casa es tuya, por esta noche». Hubo un silencio incómodo.
de esos que llenan la habitación, aunque nadie diga una palabra. Rafael se apresuró a ofrecer vino, intentando suavizar el ambiente, pero la tensión era palpable, casi visible. Cada mirada entre los tres tenía peso de historia. Nos sentamos a conversar en el salón. Claudia hablaba de su hija, de sus viajes, de lo bien que se llevaba con la vida ahora. Rafael la escuchaba con atención exagerada, como si necesitara probarse a sí mismo que todo estaba bajo control. Yo sonreía, servía bocadillos, asentía. Desde fuera, cualquiera habría pensado que éramos viejos amigos. A ratos, Rafael tomaba mi mano bajo la mesa, como buscando complicidad. Lo hacía para sentirse menos culpable, no por cariño. Lo sabía, y esa certeza me mantenía erguida, tranquila, victoriosa. Eran las 8:40 cuando el timbre volvió a sonar. Rafael se levantó, confundido. ¿Esperas a alguien más?, preguntó. No, respondí con calma, limpiando mis manos con una servilleta. Pero yo sí. Fui yo quien se acercó a la puerta esta vez. La abrí lentamente, disfrutando del sonido del cerrojo, del aire frío que entró con la noche. Y allí estaba Julián Herrera. Llevaba un traje gris impecable, el cabello ligeramente canoso y esa sonrisa socarrona que recordaba bien. Su presencia llenó el umbral con una mezcla de ironía y pasado. «Buenas noches, María del Pilar», dijo, inclinando la cabeza con respeto. «Espero no llegar tarde». «Justo a tiempo», le respondí. Rafael apareció detrás de mí y se quedó petrificado. Su rostro perdió el color. ¿Qué hace él aquí?», balbuceó. «Vino a cenar», dije con serenidad. «Después de todo, es Navidad. ¿No dijiste que querías cerrar ciclos? Pues aquí están todos los que los abrieron». Claudia se levantó abruptamente. «¿Tú lo invitaste?», preguntó, mirándome con incredulidad. «Sí», contesté. «Pensé que sería bonito reunirlos otra vez, como en los viejos tiempos». El silencio que siguió fue casi musical. Solo el reloj del pasillo se atrevía a sonar. Julián avanzó despacio, miró a Rafael y soltó una risa breve. «Vaya, Rafael, sigues con el mismo perfume. Pensé que ya lo habrías cambiado por algo más fresco». Rafael apretó los puños. «No tienes nada que hacer aquí, Herrera». «Oh, claro que sí», dijo él mirando hacia mí. «Fui invitado por la dueña de casa, y cuando una dama te invita, uno no puede negarse». Claudia palideció. Yo, en cambio, solo serví otra copa de vino. «Por favor, siéntense. La cena está servida». Nadie se movió al principio. Luego, lentamente, cada uno tomó su lugar. Rafael y Julián frente a frente. Claudia y yo, una junto a la otra. La mesa se convirtió en un tablero, y las copas en piezas listas para moverse al menor descuido. Intenté mantener un tono amable. «Brindemos», dije, «por los reencuentros, por la verdad y por las segundas oportunidades». Rafael levantó su copa, sin mirarme. Claudia apenas tocó el cristal. Julián sonrió. Y en ese instante, entendí que el guión había comenzado. La conversación fluyó entre frases tensas y recuerdos a medio decir. Cada palabra parecía tener doble filo. Claudia fingía serenidad, pero su mano temblaba al sostener el tenedor. Julián disfrutaba del caos, como un espectador que asiste a una función que sabe que no terminará bien. Yo, por mi parte, observaba. Con cada gesto, con cada mirada, sentía que recuperaba algo que me habían robado, el control. Cuando el reloj marcó las 9:30, el aire estaba tan cargado de tensión que el sonido de una risa bastaba para romperlo. Rafael, intentando rescatar la apariencia de cordialidad, dijo: «Bueno, después de tantos años, al menos podemos cenar en paz». «Sí», respondí con una sonrisa. «¿En paz o en justicia?». Levanté la copa, miré a cada uno y añadí: «Brindemos de nuevo, porque esta noche, señores, el pasado decidió cenar con nosotros». Y mientras bebían, en silencio, supe que todo estaba en marcha. Lo más difícil ya había ocurrido. Estaban frente a frente. El resto sería cuestión de tiempo. Nunca olvidaré el sonido de los cubiertos chocando suavemente contra los platos aquella noche. Era un ruido casi musical, pero detrás de cada tintineo se escondía una tensión que podía cortarse con un cuchillo. 4 personas, un solo pasado, demasiadas verdades enterradas bajo el mantel. Rafael intentaba mantener la compostura. Bebía más vino del necesario, hablaba de banalidades, fingía que nada estaba fuera de lugar. Claudia sonreía con cortesía, pero sus ojos la traicionaban.
Había miedo en ellos. Julián, en cambio, parecía disfrutar de cada segundo, como si estuviera viendo un espectáculo. Y yo solo observaba, paciente, serena, como una directora frente a su obra maestra. Mientras los tres hablaban, mi mente repasaba cada detalle de los últimos días, los mensajes, las llamadas, los silencios calculados. Todo había sido orquestado con precisión. Esa cena no era una coincidencia, era un acto final, una coreografía de emociones que estaba a punto de estallar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. Y no te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, Julián?, preguntó Rafael con una sonrisa rígida. A sobrevivir, respondió él sin apartar la mirada. A algunos se nos da mejor que a otros, ¿no crees? El silencio posterior fue más elocuente que cualquier insulto. Claudia bajó la vista. Rafael apretó los labios. Yo serví más vino y fingí no notar nada. ¡Qué ironía!, dije suavemente. Hace 20 años, en otra mesa como esta, también se hablaba de sobrevivir. Aunque aquella vez, algunos lo hicieron a costa de otros. Claudia levantó la cabeza, sobresaltada. ¿De qué hablas, Pilar? De memoria, querida, respondí. De algo que ustedes perdieron hace tiempo. Rafael carraspeó, incómodo. Pilar, por favor, esta no es la noche para... ¿Para qué? ¿Para recordar? Interrumpí, mirándolo fijamente. Me parece que no hay mejor momento. Después de todo, la Navidad es tiempo de sinceridad, ¿no? Claudia dejó el tenedor. Rafael, te dije que esto era una mala idea. No, dije. Fue una excelente idea. De hecho, no se me habría ocurrido mejor. Me levanté despacio, con la copa en la mano. Caminé alrededor de la mesa, deteniéndome detrás de Rafael. Hace años, cuando ustedes creyeron que nadie los veía, yo estaba ahí. No físicamente, pero los vi igual. Vi cada mentira, cada beso robado, cada promesa vacía. Y callé, no porque fuera débil, sino porque estaba aprendiendo algo que ustedes nunca entendieron, que el tiempo lo revela todo. Julián sonrió, divertido. No puedo decir que me sorprenda, Pilar. Siempre supe que tú sabías. Claro que lo sabías, le dije. Por eso aceptaste venir, porque te encantan los escenarios donde puedes disfrutar del desastre ajeno. ¿Y tú no?, replicó él, con una carcajada baja. No me digas que todo esto no lo organizaste solo para vernos arder. Oh, Julián, susurré. No vine a verlos arder. Vine a apagar el fuego que ustedes encendieron hace años. Rafael se levantó bruscamente. ¡Basta!, gritó. ¡Esto es absurdo! No sé qué pretendes, Pilar. Pretendo lo mismo que tú, le respondí con calma. Cerrar ciclos. Saqué del bolso un sobre blanco y lo dejé frente a él. Abre. Rafael dudó, miró el sobre y luego a mí. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Él y Claudia, abrazados, jóvenes, felices, en una habitación que yo conocía demasiado bien. Detrás, una fecha escrita a mano. 24 de diciembre de 1998. El color se le fue del rostro. Claudia llevó una mano a la boca. ¿De dónde sacaste eso?, susurró ella. No importa, respondí. Lo importante es que lo guardé. Durante años, no para destruirlos, sino para recordar quién fui y en qué me convirtieron. Rafael me miró, pálido. Pensé que me habías perdonado. Y así fue, dije, mirándolo con compasión. Pero el perdón no borra la memoria, solo la vuelve más nítida. Julián, sin poder contener la risa, se recostó en la silla. ¡Qué espectáculo! De verdad, no podía haber imaginado un reencuentro mejor. «Cállate, Julián», le dijo Claudia, furiosa. «¿Por qué?», replicó él. «Si tú también querías venir, no por Rafael, sino para probar si todavía te miraba igual». Claudia lo abofeteó. El golpe resonó en el silencio de la sala. Rafael dio un paso hacia ellos, pero yo levanté la mano. «No», dije con firmeza, «que siga. Ustedes se deben muchas palabras. Esta casa, esta mesa, son el escenario perfecto para que se digan todo lo que nunca tuvieron el valor de decir». Y los observé, como quien contempla una tormenta desde la seguridad de su ventana. Los insultos empezaron a brotar, primero entrecortados, luego furiosos. Se reprochaban infidelidades, mentiras, dinero,
culpas viejas. Rafael gritó, Claudia lloró, Julián se burló. Yo seguía allí, inmóvil, sosteniendo mi copa, sintiendo que cada palabra era una pieza más del rompecabezas que finalmente encajaba, porque no quería destruirlos, solo quería verlos enfrentarse al reflejo que yo había soportado durante décadas. El reloj marcó las 11, la cena estaba fría, los platos intactos. En la chimenea las brasas se extinguían. Afuera comenzaban a escucharse los fuegos artificiales de medianoche, pero adentro la verdadera explosión acababa de ocurrir. Me levanté, recogí mi copa y dije con serenidad, bien, ya se dijeron todo, ahora pueden marcharse en paz. Nadie se movió. Claudia me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué ganaste con esto, Pilar? Nada que ustedes puedan entender, respondí. Yo no vine a ganar, vine a liberarme. Y me fui al jardín, dejando atrás el eco de sus voces, que aún resonaban dentro como un canto roto. La noche estaba fresca, el cielo lleno de estrellas. Respiré hondo. Por fin, el pasado se había puesto en pie. Y ahora estaba lista para enterrarlo. Regresé del jardín cuando el reloj marcaba las 11:15. El silencio en la casa era espeso, como si el aire mismo temiera moverse. Al cruzar el umbral, los vi. Rafael con la cabeza entre las manos, Claudia secándose las lágrimas, Julián apoyado en la pared con una sonrisa ladeada. El desastre era perfecto. Me acerqué despacio, mis pasos resonando sobre el piso de madera. ¿Ya terminaron?, pregunté con voz serena, porque aún falta el plato principal. Rafael levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, la boca apretada, el orgullo hecho pedazos. ¿Qué más quieres de nosotros, Pilar?, preguntó. ¿No fue suficiente humillación? No, Rafael, respondí. Lo suficiente no existe cuando se trata de justicia. Fui hasta la mesa, tomé el sobre donde había guardado más recuerdos y lo abrí. Saqué una carpeta con documentos, cartas y fotografías. Las extendí una por una sobre el mantel. ¿Sabes qué es esto?, dije mirando a Claudia. Ella negó con la cabeza, temblando. Tu vida, respondí, entera. Desde tus correos hasta los registros del banco donde trabajabas. Durante años conservé todo, no por venganza, sino por instinto, porque sabía que un día volverías, y ese día tenía que encontrarte desnuda de mentiras. Rafael se incorporó bruscamente. ¿Espiabas? ¿Me espiabas todo este tiempo? No te confundas, querido, le dije, sin alterarme. No te espiaba, solo guardaba lo que tú dejabas tirado. Y créeme, era mucho. Claudia palideció al ver un documento en particular. Eso no deberías tenerlo. Ah, esto, dije, levantando una hoja. Tu renuncia falsa del banco, la que firmaste para ocultar que te despidieron por fraude interno. Sí, lo sé todo, Claudia. Y lo sabe también el hombre que está sentado ahí. Volteé hacia Julián. ¿O no, Julián? Él arqueó una ceja y bebió un sorbo de vino. Sabía que lo sospechaban, pero no que lo tenían probado. Lo tengo todo probado, respondí, incluido el hecho de que tú, querido Julián, fuiste cómplice. Su sonrisa se borró. No digas tonterías, Pilar. No son tonterías. Estás en la lista de movimientos bancarios. Tú retiraste dinero a nombre de Claudia para inversiones privadas. Y ella, claro, se lo entregó a Rafael. Rafael me miró horrorizado. «Eso es mentira. ¿Seguro?», pregunté. «¿O prefieres que te recuerde el préstamo que desapareció de tu cuenta en el 2001? Claudia se cubrió la cara con las manos. «Por favor, basta». «No, todavía no», le dije, porque durante años fui la única que soportó el peso de sus decisiones, las consecuencias de su egoísmo. Fui la esposa que cocinaba mientras tú llamabas por teléfono, la mujer que dormía sola mientras él mentía, la sombra que los sostenía a los tres sin que lo notaran. Pero ya no más. Rafael intentó acercarse, como si buscara compasión. «Pilar, todo eso pasó hace décadas. Ya no importa». «¿No importa?», repetí, riendo con amargura. «Entonces, ¿por qué la invitaste esta noche? Si de verdad no importaba, la habrías dejado enterrada en el pasado. Pero no. Querías verte redimido, querido. Querías demostrar que seguías siendo el hombre decente que una vez fingiste ser». Me detuve frente a él. Lo miré a los ojos, despacio, hasta que bajó la mirada. «Y ahora entiendes lo que se siente cuando el espejo te devuelve la imagen completa». Rafael, derrotado, se dejó caer en la silla. Julián se levantó, tomó su abrigo y dijo con sorna: «Me retiro.
No soy hombre de finales previsibles. No te preocupes, respondí. Este final no lo verías venir ni aunque te lo contaran. Lo detuve con un gesto. Antes de irte, deja eso. Señalé su bolsillo. Sacó un sobre arrugado y lo lanzó sobre la mesa. Lo encontré en tu buzón, dijo fastidiado. Venía del banco. Lo abrí lentamente. Dentro había un documento notarial. Claudia lo reconoció al instante. No puede ser, murmuró. Sonreí. Si puede. La casa, dije, mirando a Rafael. La cuenta conjunta, el auto, todo lo que creías tuyo, ahora me pertenece a mí. Rafael se puso de pie de golpe. ¿Qué hiciste? Lo que tú hiciste hace años, solo que con elegancia. Llevas meses firmando documentos que creías inocentes, mientras yo te pedía ayuda con los trámites del testamento. Cada firma tuya fue un paso más hacia mi libertad. Todo está a mi nombre desde hace 2 semanas. Claudia lo miró, atónita. ¿La casa también? Toda, respondí. Y por si se lo preguntan, no los denunciaré. No necesito tribunales para hacer justicia. Rafael se dejó caer en la silla, derrotado. Julián bajó la vista. Claudia temblaba. Yo, en cambio, me senté frente a ellos, tomé un pedazo de pan y dije con calma: la verdad está servida, mis queridos invitados. Coman mientras puedan, porque mañana, cuando se despierten, nada de lo que conocieron existirá. Rafael me miró como si no me reconociera. ¿En qué te has convertido, Pilar? En la mujer que debiste respetar. Me levanté, dejé el anillo de bodas sobre la mesa y añadí: no busques redención en la misma casa donde sembraste mentiras. Yo ya no vivo aquí. Solo vine a servir la cena. Y salí sin mirar atrás. Detrás de mí, el silencio se rompió con un sollozo. El vino quedó intacto. La vela del centro se apagó. Y en el aire, flotando entre el olor a canela y traición, solo quedó mi voz repitiendo en mi mente: lo que se sirve en la mesa no siempre es comida. A veces es justicia. El reloj marcaba casi la medianoche cuando regresé a la casa. Había salido unos minutos para respirar, para dejar que el aire frío disipara los restos de temblor que todavía me quedaban en las manos. Desde el jardín podía oírlos discutir. Voces quebradas, reproches viejos, culpas que por fin salían a la luz. Dejé que se vaciaran. A veces el silencio no basta. La gente necesita desangrarse en palabras antes de comprender que ya perdió. Entré despacio, con la serenidad de quien vuelve a su propio escenario. La escena era casi poética. El vino derramado, las velas consumidas, la foto en el mantel, los rostros agotados. Rafael estaba sentado, con los codos sobre la mesa, el rostro entre las manos. Claudia, deshecha, se mantenía en pie junto a la ventana, mirando hacia la nada. Julián, con su ironía gastada, parecía haberse quedado sin guión. No sabía que eras capaz de tanto, dijo Rafael sin mirarme. Siempre lo fui, respondí. Solo que antes no me dabas espacio para demostrarlo. Tomé una copa, serví vino y la levanté. Propongo un último brindis, dije con voz clara, por los recuerdos, por los errores, por las verdades que ya no pueden esconderse. Rafael levantó la cabeza lentamente. ¿Un brindis? ¿Después de todo esto? Claro, dije. Es Navidad, y toda historia merece su cierre. Claudia me observó, con la mirada vacía de quien ya no distingue culpa de vergüenza. ¿De verdad vas a quedarte con todo, Pilar? ¿Hasta con la casa? No quedarme, le corregí. Recuperarla. Nunca fue de ustedes, solo me la arrebataron por un tiempo. Julián se sirvió una copa sin pedir permiso. Brindo también, dijo, sonriendo débilmente. Por ti, Pilar, porque fuiste la única que supo jugar bien. Lo miré con compasión. No lo llamaría juego. Los juegos tienen reglas, y ustedes nunca las respetaron. Bebí un sorbo de vino y caminé hasta el aparador. Saqué de uno de los cajones un sobre de papel grueso, lo coloqué sobre la mesa y lo empujé hacia Rafael. Esto es para ti. Léelo cuando te quedes solo. Él lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué es? Una carta, respondí. No de rencor, de despedida. Claudia me miró confundida. ¿Te vas? Ya me fui hace mucho tiempo, Claudia. Solo vine a recoger lo que quedaba de mí. Me dirigí al árbol de Navidad, donde las luces parpadeaban intermitentes. Por un instante me vi reflejada entre las esferas doradas y comprendí que esa mujer de mirada firme ya no era la esposa sumisa de antes, era otra, la que renace cuando entiende que el amor sin respeto es solo una jaula pintada de esperanza. Volví hacia la mesa. Rafael
Siempre quise que fuéramos felices, ¿sabes? Pero confundí la felicidad con el sacrificio. Y el sacrificio, cuando es unilateral, se convierte en humillación. Tú me enseñaste eso. Yo, murmuró él rompiéndose, no supe cuidarte. No, dije suavemente. No quisiste hacerlo. Me acerqué a él, lo besé en la frente, y con un susurro añadí, no te guardo odio, solo distancia. Y eso, créeme, duele más. Claudia comenzó a llorar. Pilar, yo nunca quise... Sí, quisiste, la interrumpí. Pero ya no importa. Lo que hiciste te acompañará como una sombra, y eso será suficiente castigo. Me giré hacia Julián. Y tú, Julián, te pasaste la vida burlándote del dolor ajeno. Esta noche, al menos, míranos a todos. Así se ve el final, cuando uno se ríe demasiado del comienzo. Él bajó la mirada. Tienes razón, admitió. Quizá merecía verlo. Fui hasta la puerta, tomé mi abrigo y el pequeño bolso que había dejado sobre el perchero. Antes de salir, me detuve y volví a levantar la copa. Brindo, por última vez, por mí, dije con voz firme, por la mujer que soportó, por la que esperó y por la que esta noche decide empezar de nuevo. Di un sorbo final. El vino estaba tibio, pero sabía a libertad. Antes de cruzar el umbral, añadí, y una última cosa, cuando amanezca, esta casa será oficialmente mía. No porque te la quite, Rafael, sino porque me la devolví. Cerré la puerta sin mirar atrás. El aire nocturno me envolvió como un abrazo. La calle estaba vacía, iluminada por las luces titilantes de las decoraciones navideñas. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de un lugar, sino de una versión de mí misma que había quedado sepultada en esa mesa. A unas cuadras, un grupo de niños reía mientras encendían bengalas. Sonreí, no por felicidad, sino por paz. Por primera vez en muchos años, respiraba sin miedo a recordar. En el bolsillo, guardé una copia de la carta que le había dejado a Rafael. Dentro de ella, una sola línea que resumía todo. No te odio, te sobrevivo. Y mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, supe que mi Navidad recién empezaba. El amanecer del 25 de diciembre llegó con una calma extraña. El silencio era tan puro que casi dolía. Abrí los ojos lentamente, sin prisa, como quien despierta en un lugar desconocido. Y de algún modo, así era. La casa seguía siendo la misma, pero todo dentro de mí había cambiado. Ya no era un campo de batalla, era un territorio conquistado. La luz dorada del sol se filtraba por las cortinas del cuarto de huéspedes, el mismo donde dormí esa noche después de mi partida simbólica. No pude irme lejos, no todavía. Quería verlo todo con mis propios ojos al amanecer. La casa, la quietud después del caos, el eco de una historia que había llegado a su final. Me senté en la cama y me quedé observando mis manos. ¿Cuántas veces habían temblado? ¿Cuántas veces habían servido café, limpiado lágrimas, acariciado a un hombre que no supo merecerlas? Ahora estaban firmes, las manos de una mujer que sobrevivió. Desde la ventana vi el auto de Rafael estacionado frente a la casa. No se había ido, ni Claudia ni Julián. Todos seguían allí, presos de su propia resaca moral. No los culpaba. Nadie sale ileso de verse reflejado en la verdad. Me vestí despacio, con la ropa más sencilla que encontré, una blusa blanca y un pantalón de lino. No necesitaba parecer fuerte, ya lo era. Bajé las escaleras y el aroma a vino seco y pavo frío me recibió como un recordatorio de la noche anterior. En la mesa, las copas seguían allí, las velas derretidas, la foto amarillenta de Rafael y Claudia, el sobre abierto, la carta que él aún no había leído del todo. Me acerqué y la tomé. Su letra, temblorosa, manchada por alguna lágrima que cayó sobre el papel. Sonreí sin tristeza. Las lágrimas, después de todo, son también una forma de aceptar. La puerta del comedor se abrió lentamente. Rafael apareció. Tenía la mirada vacía, la piel ceniza, los hombros caídos. Por primera vez en décadas, lo vi sin el disfraz de hombre fuerte. Era solo un hombre viejo, cansado, perdido entre los restos de su orgullo. «No dormiste», dije, sin levantar la voz. «No podía», respondió él. «Toda la noche escuché tus palabras una y otra vez». Guardé silencio. Lo observé un instante y me di cuenta de que, aunque la venganza había sido dulce, no me traía placer verlo destruido, porque la destrucción nunca devuelve lo perdido, solo deja espacio para empezar de nuevo. Leí tu carta,
continuó. Y, tienes razón, dijo, apenas audible. No me odias, y eso es peor, asentí. Porque el odio aún ata, Rafael. El perdón libera, pero la indiferencia sepulta. Él se pasó una mano por el cabello. ¿Vas a irte? Sí, respondí. No hoy, pero pronto. La casa quedará en venta. No la necesito. Tampoco quiero seguir rodeada de recuerdos. Pilar, su voz se quebró. Si pudiera volver atrás. No podrías, lo interrumpí, porque el hombre que fuiste ya no existe. Durante unos segundos, el silencio volvió a llenar la habitación. Rafael bajó la mirada, derrotado, y en ese instante, por primera vez, sentí compasión. No la del amor que busca salvar, sino la de quien ya comprende. No te deseo mal, Rafael, dije, pero esta vez aprenderás a vivir con lo que hiciste. Sin mí. Pasé junto a él, rozando apenas su hombro, y salí al patio. El aire fresco me golpeó con dulzura. Los pájaros cantaban, ajenos al drama humano que había ocurrido la noche anterior. El mundo seguía girando, y yo también empezaba a hacerlo. A media mañana, escuché el ruido de un motor alejándose. Miré por la ventana. Era el auto de Claudia. Se fue sin despedirse. Julián la seguía en su propio coche, ambos huyendo del mismo espejo. Me quedé mirando cómo se alejaban hasta desaparecer en la curva del camino. No sentí alivio ni tristeza, solo una paz serena, como quien termina de rezar. Rafael seguía dentro. Lo escuché moverse lentamente, recoger los platos, cerrar puertas, como si de pronto comprendiera que aquella casa ya no le pertenecía, ni en papeles ni en espíritu. Lo dejé hacerlo. Cada acción suya era una despedida silenciosa. Al mediodía, cuando el sol estaba alto, tomé una libreta y me senté en el jardín. Escribí unas líneas para mí misma, no una carta, sino un recordatorio. Nunca subestimes a la mujer que calla, porque mientras tú duermes, ella aprende a reconstruirse. Me reí al escribirlo. Era verdad. Durante años callé por miedo, por amor, por costumbre. Ahora callaba por elección. A las 2 de la tarde, Rafael se acercó. Traía 2 tazas de café. El último, dijo, ofreciéndome una. Gracias. Nos sentamos frente a frente en silencio. El sol caía sobre las flores del jardín, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dijo él después de un rato. Que sigues siendo la mujer más fuerte que conozco. No es ironía, respondí. Es consecuencia. Él suspiró. Quise cerrar ciclos, y lo logré, solo que no de la forma que esperaba. La vida tiene su propio guión, dije sonriendo apenas, solo que tú te negabas a leerlo. Bebimos en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no hubo reproches, solo 2 viejos que, sin saber cómo, habían llegado al final del mismo camino por rutas opuestas. Rafael se levantó, dejó su taza sobre la mesa y dijo, «Te escribiré. No lo hagas. No quiero cartas, Rafael. Lo que tuvimos ya está escrito». Asintió. Caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. «Fuiste lo mejor que tuve. Solo lo entendí demasiado tarde. Y ese, Rafael, será tu verdadero castigo». Cerró la puerta tras de sí, y con ese sonido terminó una vida entera. Por la tarde, la casa quedó completamente en silencio. Me dediqué a ordenar los cajones, a guardar los pocos objetos que llevaría conmigo. Un álbum con fotos de mis hijos, un par de cartas viejas, una figurita de porcelana que mi madre me había regalado. Nada más. El resto pertenecía al pasado. Mientras empaquetaba, encontré un sobre con los primeros planos de la casa, firmados por Rafael hacía 30 años. En la esquina, una dedicatoria que había olvidado. Para mi Pilar, la dueña de mi vida. Sonreí, sin nostalgia. Sí, había sido la dueña de su vida, pero también la prisionera de su historia. Ahora era dueña de la mía, y eso bastaba. Guardé el sobre en la caja y miré alrededor por última vez. Cada rincón tenía una memoria. La cocina donde lloré en silencio, la sala donde fingí risas, el pasillo donde esperé respuestas que nunca llegaron. Pero también era el lugar donde aprendí a perdonarme, donde me vi renacer. Encendí una última vela sobre la mesa vacía y murmuré, «Gracias por todo, incluso por el dolor». El fuego titiló y se reflejó en el cristal de una copa olvidada. Por un instante vi mi rostro multiplicado en 1000 destellos y entendí algo. La vida no te devuelve lo que te quitan, te da algo mejor,
la certeza de que puedes seguir sin ello. Esa noche, ya en un pequeño hostal del centro, cené sola, una sopa caliente, un trozo de pan y una copa de vino. En la mesa de al lado, una pareja reía con complicidad. No sentí envidia, me descubrí sonriendo. Había dejado de buscar amor en otros para encontrarlo en mí. Saqué mi cuaderno y escribí otra frase. Hay mujeres que lloran por lo que perdieron, y hay otras que sonríen por lo que sobrevivieron. Yo soy de las segundas. Afuera, las luces navideñas seguían parpadeando. Los niños corrían con bengalas, las campanas sonaban a lo lejos, y en medio de todo, yo, una mujer de 64 años, me sentía por fin viva. Tomé un último sorbo de vino y levanté mi copa hacia el vacío. Por mí, susurré. Por la que fui, por la que soy y por la que aún seré. A la mañana siguiente, volví a la casa una última vez, no por apego, sino para cerrar el círculo. Las ventanas estaban abiertas, el viento movía las cortinas y sobre la mesa quedaba un sobre con mi nombre. Lo abrí. Era de Rafael. María del Pilar, no busco tu perdón. Ya lo tuve en forma de silencio. Me iré lejos, donde nadie me conozca. No puedo seguir viviendo entre las ruinas de lo que destruí. Cuida tu paz. Yo cuidaré la culpa. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No lloré, porque de algún modo ya sabía que sería así. Algunos finales no necesitan lágrimas, solo respeto. Salí al jardín, respiré profundo y cerré el portón. El sonido del cerrojo fue como un punto final. Caminé por la calle con paso firme, sin mirar atrás, y mientras el sol de la mañana me envolvía, supe que la historia había terminado. No con un grito, ni con una venganza estridente, sino con la dignidad silenciosa de una mujer que se reconstruyó a sí misma. La vida, pensé, no siempre castiga al culpable. A veces, simplemente exalta a quien tuvo el valor de quedarse en pie después del derrumbe. Y en ese pensamiento sentí un alivio profundo. El tipo de alivio que solo llega cuando ya no queda nada por decir. Semanas después, cuando firmé los papeles de la venta de la casa, sentí una mezcla de vértigo y libertad. El notario me miró sorprendido. ¿Estás segura de vender? Es una propiedad grande, con historia. Precisamente por eso, respondí, porque tiene historia, y yo ya no la necesito. Al salir de la oficina, el viento me acarició el rostro. Caminé hasta la plaza cercana y me senté en un banco, mirando el atardecer. A mi lado, una niña reía mientras alimentaba a las palomas. Su madre la observaba con ternura. Por un instante, quise decirle, cuídala, no la dejes apagar por nadie, pero no hizo falta. Las madres, cuando aman, ya saben eso. Cerré los ojos y dejé que el sol tibio se posara sobre mi rostro. Pensé en mi vida, en mis errores, en mis batallas, en todo lo que fui y en lo que quedaba de mí. Y entonces lo entendí todo. La venganza nunca fue el fin, fue el camino para recuperar mi voz. Esa noche, en mi nuevo hogar, un pequeño apartamento frente al mar, abrí las ventanas y dejé que el sonido de las olas llenara el silencio. Sobre la mesa, encendí una vela. No para nadie, para mí. Miré la llama y pensé en Rafael, en Claudia, en Julián, en cómo, al final, todos obtuvimos lo que merecíamos. Ellos, el espejo, yo, la libertad. Apoyé la cabeza en el respaldo y sonreí. Había sido una noche inolvidable, no por el escándalo ni por la venganza, sino porque, por primera vez, la Navidad me había regalado algo que no esperaba, mi propia paz. Y antes de cerrar los ojos, susurré una última frase al viento, como una oración. A veces, la mejor revancha no es destruir lo que te hirió, sino volver a ser feliz sin pedir permiso. A veces, la vida no te da justicia, te da tiempo, y con el tiempo te enseña a hacerla tú misma. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo la mujer que soportó humillaciones, ni la esposa que fingía sonreír mientras se desmoronaba por dentro. Veo a alguien que renació del silencio, a alguien que entendió que el amor sin respeto es un naufragio lento, y que la dignidad no se negocia, ni siquiera por compañía. No me arrepiento de nada, ni de haber amado, ni de haber callado, ni de haber esperado, porque si no hubiera pasado por ese infierno, nunca habría descubierto la paz que hay en mí ahora. El perdón no significa olvidar, significa soltar el cuchillo sin olvidar quién lo empuñó. Y cuando lo haces, cuando sueltas todo, incluso la rabia,
descubres que la libertad tiene un sonido, el de tus propios pasos alejándose sin miedo. Si estás escuchándome ahora, quiero que te lleves algo de mi historia. Nunca permitas que el amor te convierta en sombra. Nunca te quedes en un lugar donde tengas que mendigar respeto. Y si alguna vez te rompen el alma, no busques venganza. Busca reconstruirte, porque esa es la forma más elegante de devolver el golpe. Hoy vivo en paz. Tengo menos cosas, menos ruido, menos recuerdos, pero tengo algo que durante años creí perdido, mi voz. Y cada vez que el mar golpea la orilla, siento que la vida me susurra al oído. Lo lograste, María del Pilar. Lo lograste. Dime en los comentarios qué parte de esta historia te tocó el corazón. Si te sentiste identificada o te emocionó, déjame tu me gusta y suscríbete al canal. Y no olvides escribir desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber desde dónde me acompañan en cada historia, porque al final, todas las mujeres que sobrevivimos a un amor que dolió, sabemos que la venganza más hermosa es volver a sonreír.